Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos. Vamos a hacer una oración y comenzamos nuestra clase en la tarde de hoy y damos gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde, porque tú nos permites, Señor amado, honrar tu nombre a través de esta clase. Te pedimos en Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes a comprender la misma, que nos guíes, Señor, que nos des dirección, Señor amado, que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor. Reconocemos que solamente, Señor, en tu palabra tenemos vida, y te pedimos, Señor amado, que tú te glorificas a través de la misma. Mira cada uno, cada hermano que se está conectando en esta noche y cada hermano, Señor, que se va a conectar un poquito más tarde. Los presentamos todos delante de ti, Señor, esperando que tú te glorifiques y que esta clase sea de bendición para todos nosotros, Señor, y para gloria y honra de tu bendito nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, la semana que viene, perdón, la semana pasada estábamos hablando sobre, el título de la clase es Mala la autoridad. Estas clases tienen que ver con el liderato dentro de la iglesia. Y antes de continuar, quería decirle que nosotros nos quedamos en la pregunta número 8 la semana pasada y hoy vamos a terminar esta clase y no vamos a comenzar la otra. Yo no sé cuántos se dieron cuenta, pero a mí se me están olvidando las cosas y yo no puse las preguntas de la nueva clase. Entonces, como, como se me olvidó y no quiero pues empezar la clase sin que ustedes tengan las preguntas, pues vamos a terminar esta clase. Así que esta clase puede ser que sea corta, puede ser como siempre que comencemos y se extienda hasta las 8:30, pero donde se acabe la clase, ahí la vamos a terminar. La semana que viene, yo tengo que anunciarle que no vamos a tener clase tampoco porque nosotros vamos a estar viajando para Nashville, Tennessee, a una conferencia de la Alianza y pues yo realmente no sé dónde yo voy a estar el jueves. Así que me van a disculpar que no voy a estar con ustedes la semana que viene y no vamos a tener clase. Y posiblemente, como dije ahorita, pues la clase de hoy pues va a ser un poquito corta. Entonces, la clase ¿Es mala la autoridad? Se titulaba la clase de la semana pasada. Dimos una introducción acerca de la autoridad y estábamos diciendo, ¿verdad?, que cuando hablamos de la autoridad es algo que con lo que lidiamos nosotros, ¿ok? Se nos hace bien difícil cuando estamos bajo una autoridad o se nos hace más fácil cuando nosotros somos la autoridad. Nuestro corazón no quiere someterse a las autoridades y de hecho pensaba yo sobre esta clase, pensaba yo sobre cuando nosotros vemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, realmente ahí hubo una rebeldía en contra de la autoridad que estaba establecida en ese momento. Si usted mira ese relato, Dios da un solo mandato en el huerto del Edén. Le dice a Adán y a Eva que podían comer de cualquier fruto, menos de uno. Y ante esa autoridad que en ese momento era Dios mismo sobre los dos únicos seres humanos que habían, pues los dos únicos seres humanos que habían desafiaron esa autoridad al desobedecer el mandato de Dios. Y desde ese día, nosotros todos, podemos decir por default, queremos o estamos o hacemos exactamente lo que hizo Adán y Eva en el huerto. Cuando Dios le dijo no comas de ese fruto, ellos realmente no obedecieron ese mandato y eso es un desafío a la autoridad en ese momento que era Dios mismo sobre ellos. Así que podemos ver que desde el principio hubo un desafío a la autoridad y ese desafío continúa hoy porque no solamente
estamos en contra de la autoridad de Dios diariamente cuando desobedecemos su palabra, sino que hay otras autoridades que están puestas por Dios, por ejemplo, el gobierno, cualquier otra autoridad en tu trabajo, y nosotros realmente, por alguna razón, no es algo que se nos haga fácil obedecer las autoridades. Hoy, mientras nosotros, esta semana, eh, pues pasábamos por las cosas que pasan uno toda la semana. Hablaba yo con Glory, ¿verdad? Y se nos presentaron varias situaciones que volvíamos a repetir. Bueno, hay que obedecer la autoridad. Y eso es algo que nos pasa a diario, en el trabajo, eh, en cualquier lugar, ¿verdad? Tenemos ese asunto de que no nos llevamos con lo que es la autoridad. Y entonces queremos desafiar, queremos hacer cosas que van en contra de eso. O sea, se nos hace bien difícil obedecer las autoridades. Y yo creo que esta clase que tiene un título, dice, ¿es mala la autoridad? Lo que nos está llevando es a que nosotros veamos de que realmente Dios diseñó la autoridad. Y él era autoridad en el huerto cuando las personas desobedecieron, Adán y Eva. Así que realmente la contestación a esa pregunta de la clase, no es mala la autoridad, es que realmente los malos somos nosotros que no queremos obedecer las autoridades que están puestas por Dios. Así que esa es la pequeña introducción que tengo para que caigamos en lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Que estuvimos hablando la semana pasada. Para los que llegaron tarde, ¿verdad? Vamos a dar la clase, lo que resta de la clase de hoy y donde terminemos hoy, pues no vamos a comenzar la de la semana que viene, ¿sabes? Porque a mí se me olvidó enviar las preguntas. Pero entonces nos quedamos en la pregunta número 8, pero hay una introducción aquí en el libro para entrar a esa pregunta número 8. Hay una introducción y hay unos versos bíblicos. La introducción dice así, y entonces vamos a leer los versos bíblicos que están en 2 de Samuel 23. Dice el libro, el rey David tenía más experiencia con la autoridad que la mayoría de la gente de la Biblia. Sabía las cosas buenas que venían cuando la autoridad era usada sabiamente y sabía por triste experiencia lo que sucedía cuando la gente abusa de la autoridad porque él mismo lo hizo, y se refiere al relato cuando él abusó de la autoridad, ¿verdad? Cuando cometió adulterio y mandó a matar el esposo de Betsabé, Urías. Sigue diciendo el libro, debería de llamar nuestra atención entonces que las últimas palabras de David que se registran para nosotros en 2 de Samuel 23 son acerca de la autoridad. Y dice el verso, vamos a leer 2 Samuel 23 del 1 al 4. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Saí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esos son los versos que tenemos. Y entonces la pregunta número 8 dice así: ¿qué caracteriza el uso de la autoridad que David describe en el versículo número 3? ¿Qué caracteriza el uso de la autoridad que David describe en el verso número 3? A ver, ¿quién rompe el hielo con con la primera pregunta? El temor de Dios. ¿Quién más dice algo? Naomi. En su justicia y el temor a Dios. Su justicia. Bueno, ya la hermana contestó lo que yo iba a decir, que era realmente la justicia. Sí, la contestación del libro dice exactamente eso. La justicia y el temor de Dios
es lo que caracteriza el ejercicio de la autoridad que David describe en el verso número 3. Pregunta número... Oye, yo no sé si la... Espérate, yo estoy preguntando, pero yo no sé si la moderadora está ahí o hoy no está. Yo sé que ella llegó ahorita, no quiero pedirle mucho. Tuvo un problemita. Pero quería saber si ella tenía las preguntas o si va a estar hoy solamente de asistente. Estoy aquí. Si, if you don't mind, you can do it. Ok. No, Thanks. esa es la pregunta, porque yo sé que llegaste ahora. Thanks. Sí. Pregunta número 9, dice así. Bueno, pero te puedes unir a contestar, ¿ok? Puedes levantar la manita. Estás en mute. Que ya mismito me uno. Puedes levantar la manita, ok. Dice la pregunta número 9. ¿Por qué es importante que los reyes y todos los que ejercen autoridad usen la autoridad en el temor de Dios? Da como referencia el verso 3, dice, ¿qué pasarán si no lo hacen? Porque es importante que los reyes y todos los que ejercen autoridad usen su autoridad en el temor de Dios. ¿Y qué pasará si no lo hacen? Pastor, yo pienso que si ejercemos la autoridad bajo la dirección de Dios, pues en mis palabras, todo va a estar mejor, vamos a estar mejor dirigidos o vamos a dirigir como, ¿cómo le digo? Con más humildad, con más como sinceridad, con más de la palabra de Dios. O sea, vamos a ser más justos, todo va a estar bien, como dice el cántico. Y como decía en el verso 3, pues si no nos regimos por los mandatos de Dios, pues vamos a fracasar y todo va a estar mal porque vamos a estar ejerciendo como el hombre en lo carnal. Entonces, usted me entendió más o menos Sí, eso. sí. Muy bien. Creo que Elizabeth levantó la mano también, Elizabeth. Sí, era más o menos eso, que el único justo es el Señor y que debemos de hacer todo en su justicia. Muy bien. Haciendo las cosas como Dios manda es que van a salir bien, como dice Maribel. Si no, la vamos a hacer dependiendo de nuestros corazones y así mismo carnalmente, como dijo Maribel. Cristal. Dale. Sí, aparte de lo que ya han dicho, hola, buenas noches, Dios les bendiga. Todos vamos a estar delante de Dios un día y nosotros vamos a dar cuenta por las responsabilidades que Dios nos ha dado. Cuando alguien ejerce autoridad, sea cristiano o no sepa, todos vamos a comparecer ante el tribunal y vamos a dar cuenta a Dios por las responsabilidades y la autoridad que Él nos dio, de la manera en que lo ejercimos y de lo que nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros llevamos ese poder que Él nos ha dado para que nosotros, porque al final del día la autoridad que Dios ha establecido es con el fin de que los representemos a Él, todas las autoridades. Y quizás los gobiernos y todo eso piensan como que, ok, sí, esto es algo social, cuando en realidad, si fuéramos a la escritura, veríamos que el gobierno es establecido por Dios para que perdón, para que nosotros podamos ejercer la justicia mirándolo a Él y dejándonos llevar por su palabra. Pero como en muchos lugares han hecho, ¿verdad? La mayoría de los países han separado lo que es el Estado de la iglesia, pensando que son cosas seculares, cuando el fundador de todo esto siempre pues ha sido Dios. Muy bien. Mamie. Bueno, Cristal dio parte de la contestación que iba a dar, pero quería traer un ejemplo, ¿verdad? En la Biblia, cuando Dios utiliza a José para ponerlo en una autoridad mayor, ¿verdad? En Egipto. Y cómo José, ¿verdad? Se comportó con esa
con esa autoridad que Dios le dio, ¿verdad? Él vino desde lo más bajo, desde ser un esclavo, desde ser, y Dios lo puso en la de autoridad, que realmente habían hecho injusticia con él. Él no los tomó a mal. En cambio, él hizo justicia y fue de bendición para muchas personas, porque realmente José estaba reflejando, en mi forma de pensar, a Jesucristo y a Dios mismo en su forma de autoridad y de poder que tenía en ese momento. Amén. Yo creo que ese ejemplo de José es un ejemplo muy bonito, porque como tú dices, ¿verdad? Cuando vimos todo lo que pasó él y cuando él está en autoridad, realmente él fue alguien con el corazón tan humilde que no hubo venganza en su corazón realmente. Y podemos ver, ¿verdad? Que realmente si Dios nos da esa autoridad, podemos actuar adecuadamente, aún en posiciones de autoridad. Y de eso que se trata la clase. No necesitamos estar frente a un gobierno para ejercer la autoridad sobre otro. Ya hemos hablado de algunas autoridades menores. Así que sea cual sea la autoridad que usted tenga, debemos de actuar conforme a la palabra del Señor. El libro dice así, contestando la pregunta número 9, y la pregunta decía, ¿por qué es importante que los reyes y los que ejercen autoridad usen su autoridad en el temor de Dios? ¿Y qué pasará si no lo hacen? Bueno, la respuesta del libro dice así. Las respuestas pueden variar, pero la idea básica es que para que cualquier persona ejerza bien la autoridad, debemos reconocer que estamos bajo la autoridad de Dios. Si reconocemos que estamos bajo la autoridad de Dios, nos someteremos a su voluntad. Haremos todo lo posible para ejercer la autoridad con justicia y para el bien de otros, así como Dios lo hace con nosotros. Reconocemos que nuestra voluntad no es absoluta, solo la de Dios lo es. Si no ejercemos la autoridad en el temor de Dios, seremos tentados a gobernar sobre otros con dureza y a abusar de la autoridad para nuestro propio beneficio, hiriendo a los demás y aprovechándonos de los que están debajo de nosotros, en lugar de utilizar nuestra autoridad para bendecirlo. ¿Qué bien, verdad? Si no lo hacemos como con el temor de Dios, podemos abusar de esa autoridad. Lo hemos visto a través de toda la historia, ¿verdad? Cómo gente han abusado de la autoridad a través de toda la historia y ha sido terrible. ¿Ok? Cristal. Sí, que viendo que pensando en esa respuesta, muchas veces la gente dice, quiere desconectar el que somos cristianos con el hecho de no quererse mezclar con los asuntos políticos y ser parte de quizás del gobierno o cosas así. Y yo creo que escuchando esto y pensando en ejemplos así como los reyes de Israel, como en José, yo creo que no es el problema de que tú no te involucres en una política ni si es tu deseo servir al pueblo o servir a Dios a través de eso. Bien, lo importante es que tu corazón tenga el entendimiento correcto de cuál es tu trabajo, para quién tú lo haces, cuáles son tus motivaciones. Y, y yo creo que, por lo menos yo había tenido la mentalidad siempre de como que un cristiano no debe estar en la política o no debe ser, pero realmente es por el historial, ¿verdad? El background que tienen los políticos de que es un sello como que son corruptos, siempre están buscando sus intereses personales, no los del pueblo. Pero si Dios, también podemos creer que Dios puede levantar gente que esté en el gobierno, que sean parte de la política, que lo amen a Él y hagan alguna diferencia en el lugar donde los pongan. Mira, Cristal, la respuesta realmente a eso es a lo que Dios te esté llamando a hacer, tú debes de hacerlo. Y si de alguna manera Dios te está llamando y si tú estás seguro que Dios te está llamando a ocupar algún puesto político, yo no veo por qué uno no puede obedecer lo que Dios le está
poniendo en el corazón a uno, pero uno tiene que estar seguro realmente que es Dios el que te está enviando a eso. El problema es cuando algunos piensan que es Dios, pero realmente es su propio corazón. Entonces están buscando sus propias metas, sus propios intereses y su propio beneficio, ¿ok? Entonces ya no es Dios. ¿Ves? Y yo creo que eh, ese asunto de, oh, yo, bueno, Cristal escribe por el chat que ella no quiere ser, quiere estar en la política. Pero bueno, ese asunto de, oh, Dios me está llamando a la política, yo lo he escuchado muchas veces y realmente no sé cuán correcto sea cuando, oh, si Dios te está llamando, pues se supone que tú salgas victorioso ahí, ¿tú me entiendes? Y los que yo he visto normalmente que han dicho, no, el Señor me está llamando a meterme aquí, no han podido salir electos o cosas así, ¿sabes? Que yo he visto que posiblemente no han tenido respaldo del pueblo y pienso yo, podría estar equivocado, que ah, quizás es porque realmente Dios no los está enviando a eso, pero en el caso de José, ¿verdad? Mire cómo es el asunto. Acá nosotros queremos tener palas y hacer 20,000 cosas para poder llegar a un puesto. Y en el caso de José, yo sé que él pasó muchas cosas, pero si usted lee esa historia, de la cárcel él pasó a ser el segundo en mando. ¿Sabe? Que usted no necesita una pala. Cuando Dios quiere ponerlo en algún puesto, él lo va a poner. Y cuando quiere Dios darle autoridad, pues se la va a dar también. ¿Sabe? Es increíble que este hombre que está en la cárcel, de un día para otro, ahora es el segundo en mando en todo el pueblo de Egipto. Y entonces, pues hoy en día, si Dios realmente te va a poner en algún puesto, yo creo que Él te va a abrir las puertas y te va a respaldar, y creo que el pueblo y la gente te va a respaldar también. Pero hay una línea bien finita entre saber realmente si es Dios el que te está llamando o es tu corazón el que te está impulsando a eso. Elizabeth. Mira, Miguel, Oh, Neymi, dale. ¿sabes? Realmente tú, cuando tú estabas hablando, tú me estabas contestando porque yo te iba a preguntar, ya tú lo dijiste realmente, ¿sabes? Pero cuán estrecho es esa línea entre tú sentir el llamado de Dios para hacer una cosa que es correcta y en tú llegar, ¿verdad? Porque te esforzarte por llegar, porque sentiste que tenías porque sentiste que ese era tu anhelo, pero ¿cómo nosotros como cristianos podemos identificar realmente cuando es un llamado de Dios? Puede ser en nuestra vida personal o puede ser en el ámbito del ministerio para trabajar para el Señor, pero ¿cómo yo puedo identificar realmente que Dios me está haciendo un llamado, un ejemplo para las personas? Porque yo escucho mucho esto. Dios me hizo un llamado para el pastoreo, para pastorear, ¿verdad? Yo escucho mucho eso. So, ¿cómo yo como creyente realmente esa parte todavía no la he podido entender bien? Yo a lo mejor nunca la voy a entender porque es algo, ¿verdad? Que es interno de nosotros. Pero ¿cómo yo puedo entender cuando yo tengo un llamado genuino de Dios o cuando yo estoy moviéndome o impulsándome por mi propio sentimientos y emociones? Sí, yo te puedo decir, por ejemplo, te puedo poner el caso mío y vuelvo y digo, uno tiene que tener mucho cuidado porque uno tiene muchas metas a veces que desde chiquito yo he querido hacer esto. Entonces vienes al cristianismo y no se te olvida eso, está en lo profundo de tu corazón, ¿tú me entiendes? Pero en el caso mío, ¿verdad? Que yo ahora mismo estamos pastoreando aquí en Allentown. Este, Tú sabes, Neimi, que nosotros venimos de la iglesia allá en Fajardo, pertenecíamos a la misma iglesia. Nosotros nos mudamos para acá a 2013, creo que fue. Y entonces, mucha gente nos dijo, tú vas a ser pastor, Miguel, allá en Estados Unidos. Yo me moría de la risa porque en mi corazón nunca estuvo ese deseo de ser pastor. Nunca. ¿Saben? El deseo de ser, no pasaba ni por mi mente. Y ahí está Glory, que está escuchando. Ella sabe Amén. que yo siempre le dije a ella, ¿verdad? Yo siempre te decía, no, yo no voy. Mira, eso no está ni en mis planes, tú sabes. Y entonces, de la noche a la mañana, realmente lo que yo no quería hacer, porque no estaba
yo decía, es que yo jamás en la vida voy a ser pastor. Yo lo decía certeramente, yo estaba 100% seguro de que eso nunca iba a suceder. Y de la noche a la mañana, Dios me puso en el corazón pastorear. ¿Sabes? Empecé a sentir el deseo, empecé a sentir un deseo que nunca había estado ahí. Y entonces, pues, empezamos a orar por eso. Y realmente una de las cosas que sucedió es que Dios fue el que abrió las puertas. Esa es otra de las señales que uno puede ver si realmente es la voluntad de Dios. Si tú ves que el camino se está abriendo para que tú te vayas por ahí, es que Dios te está iluminando el camino por donde tú tienes que seguir. Así que orar, tú puedes tener el deseo, pero que realmente tú veas que el camino se te está abriendo a eso, es una señal de que posiblemente sí, Dios te está llamando a hacer eso. Elizabeth. Gracias. Cuando Cristal estaba hablando, también me vino una pregunta y usted la contestó. También Naomi hizo un poco de la pregunta que yo tenía y también ya la contestó. Pues estoy directo hoy, entonces. No le pasa que Naomi se me fue adelante, pero cuando Cristal estaba hablando, yo lo primero que dije fue, bueno, yo tengo poco tiempo en la fe, aunque ahora mismo siento que tengo mucho tiempo, la gloria sea para el Señor, pero yo dije, muy difícil que un cristiano, ¿cómo se dice?, crezca en la política. También quería preguntar si han habido cristianos políticos que hayan crecido. Mira, honestamente en el tema no estoy no tengo mucha información sobre ese tema. Yo podría buscar. Yo estoy casi seguro que a través de la historia tiene que haber habido alguien, además de los que están en la escritura, ¿verdad? Quitando los ejemplos que vemos en la Biblia. Pero fuera de esos ejemplos, yo no recuerdo o no he visto o no he leído sobre algún gobierno que se haya dejado llevar completamente por el cristianismo, por la Biblia. No lo he visto. Sí han habido gobiernos bastante acertados en su gobierno, bastante rectos y justos en sus decisiones a través de la historia, pero cristianos, ay, no sé. Ahora mismo a mí me da gracia porque cuando un candidato a presidente o a gobernador o lo que sea quiere obtener voto, ¿qué es lo que hace? Se va a las iglesias, por lo menos en Puerto Rico. Y usted lo ve en las iglesias y la gente, no sé por qué razón votan por ellos, pero no son creyentes, ¿sabes? Algunos piensan que, por ejemplo, en Puerto Rico había una candidata a gobernador que, que ella era atea, no creía en Dios. Pero ella lo dijo públicamente, yo no creo en Dios. Entonces, todos los cristianos dijeron, no voy a votar por ella porque es atea. Y entonces, mi pensamiento era, pero es que los demás tampoco creen en Dios, ¿sabes? Ninguno de los que están son creyentes. Y los otros son peores porque dicen, no, yo creo en Dios, pero realmente en lo profundo de su corazón, cuando son gobernantes, entonces sus leyes van en contra de la iglesia, totalmente contrario, lo que querían era el voto. Así que a través de la historia he visto muchas cosas, pero un gobierno cristiano completo no lo he visto, de verdad que no. Dice que el vicepresidente de Nigeria es pastor, dice, esa es la hermana de Elizabeth. Oh, qué bien. Yo creo que el vicepresidente de Estados Unidos el año pasado era cristiano también, supuestamente, no sé, eso fue lo que escuché. Sí, Pence. Sí. Sí. Y si usted puede ver las leyes, ¿verdad? Yo no estoy aquí promocionando a nadie, pero podemos ver que el año pasado no, el cuatrienio pasado, las leyes fueron un poquito más a favor del mundo cristiano porque
eran, Más morales, más morales. sí, un poquito más morales, quitaron el aborto y muchas cosas que están regresando ahora, pero de ahí a decir que, oh, Donald Trump era cristiano, no, no. Ah, dice Jessica que el actual presidente de El Salvador es creyente. Bukele, ese es Bukele. Si es Bukele, yo creo que, yo no Sí, creo que yo él creo que sí. Sí, por yo eso. tengo que chequear, pero yo creo que no es cristiano, Jessica. Yo creo que tenía como base católica. Por eso, por eso escribí creo. ok, sí, pero la gente está hablando muy bien de ese presidente porque, De hecho, sí, quería aprovechar que me hiciste, ¿verdad? Que comenté eso. Aquí en Puerto Rico se está desarrollando un partido político que es en base cristiana, se llama Proyecto Dignidad. Y sí, hoy mismo, precisamente, con lo de la ideología de género y todas estas cosas que está pasando aquí, ¿verdad? Y en el mundo entero, ellos están fuertemente llevando campañas y todo, y derrotaron en el Senado el proyecto a la comisión que representaba eso. Y lo interesante es que hasta gente que uno pensaba que podían creer diferente, los apoyaron. Y me mandaron ahorita que tengo que escucharla, una charla que hicieron con una emisora cristiana, de un invitado que trajeron sobre ideología de género. Así que sí, yo creo ¿verdad? Que el pueblo cristiano es importante que nosotros nos manifestemos en cuanto a esas opiniones, pero hay que ver, ¿verdad? En cómo se encamina y se dirige. Pero el partido aquí está tomando mucha fuerza. Se llama Proyecto Dignidad. De hecho, y, los analistas políticos aquí le dicen el partido de los religiosos. y no nos hemos desviado del tema, estamos hablando sobre las autoridades, así que yo sé que estamos hablando un poquito de política, pero se presta para irnos por ahí con el tema que tenemos, ¿verdad? En todos los países, ¿verdad? Ahora mismo hay gente que afirma ser creyente, como dije ahorita, y solamente lo que están es buscando votos. Sí, he escuchado sobre Proyecto Dignidad, ya yo no estoy tan al tanto de las noticias de Puerto Rico, yo me he desconectado un poquito de mi país, pero sí sé que el partido existe y también sé que cuando surgen cosas como estas están bien envueltos en ese tipo de decisiones y yo no estoy seguro, pero yo creo que ellos lograron tener algunos senadores dentro del... Y tienen una representante en la Sí, Cámara de okay, Representantes sí. y una senadora en En la obviamente Cámara. en el Senado, y fueron criticados porque ellos rechazaron, ¿verdad? Dentro del movimiento a alguien ¿verdad? Que se expresaba como homosexual, y entonces esa persona ganó de manera independiente en el municipio donde se postuló. No, han pasado cosas, ¿verdad? Interesantes en el ámbito de lo que es la autoridad también y la política aquí en Puerto Rico, pero que es sorprendente que este movimiento está logrando cosas significativas y expresando claramente que son creyentes, porque las personas sí se expresan y pertenecen a iglesias, ¿verdad? Y en las páginas y en las redes sociales muchos pastores se han expresado, ¿verdad? De que los miren, de que lo apoyen, de que evalúen las plataformas a las personas que, ¿verdad? A su grade en esta campaña, y ahora vienen con una organización mayor a los municipios y demás. Así que vamos a ver qué ocurre. Pero aquí los analistas políticos le llaman así, partido de los religiosos. Escribe Amy en el chat, somos una religión pura y sin mancha, dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 26. Pregunta número 10. Dice, según David, ¿qué sucede cuando un rey gobierna con justicia y en el temor de Dios? ¿Alguna vez has experimentado fruto como este en tu propia vida al ejercer autoridad piadosamente? Hay dos preguntas ahí. Primero, ¿qué sucede cuando el rey gobierna con justicia y en el temor de Dios? Y la segunda, ¿alguna vez has experimentado frutos como este en tu propia vida al ejercer la autoridad piadosamente? ¿Alguien tiene alguna contestación?
¿Nadie? ¿Comentario? Elizabeth. Bueno, yo voy a decir algo pequeñito. Esa pregunta se contestó un poco con la respuesta de la otra. Cuando un gobierno ejerce autoridad con el temor de Dios, no va a abusar de su autoridad. Ujú. Se va a llevar sobre lo que dice el Señor para ejercer esa autoridad. Y Mira, Elizabeth, déjame decirte algo. Mira la pregunta, dice, según David. O sea, que está según hablando David. según el texto. ¿Qué sucede cuando un rey gobierna con justicia y en el temor de Dios? Ok. Sí. ¿Y qué más ibas a decir? Verso 4. Es que no le das el hint. Lo dice ahí. Lo que yo iba a decir era de mí, según mi autoridad de madre. Estoy aprendiendo a ejercer mi autoridad un poco piadosamente. Estoy practicando y sé que el Señor me va a ir perfeccionando poco a poco mientras más me acerque a Él, mientras más aprenda de Él. Muy bien, muy bien eso. Me gustó escuchar eso. Cristal. Sí, dice que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en unas mañanas sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba. Soy como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Bueno, cuando tú piensas en eso puedo decir bonito, pero no sé ni qué palabra pensar. Es perfecto. Trae bendición, da alegría. Me imagino que pues un buen gobierno o alguien que gobierne de la manera correcta va a traer bendición a su pueblo, va a traer alegría, va a traer unidad, va a traer muchas cosas buenas. Y cuando lluvias como lluvias que hacen brotar la hierba, va a hacer que las personas deseen hacer el bien, va a hacer que las personas respondan de una manera buena a ese liderazgo. Cuando la segunda pregunta, pienso que, y también para la primera, como Jesucristo cuando Él vino, ¿verdad? Que Él estaba haciendo las cosas perfectamente y hubo personas que aceptaron su mensaje, vivieron conforme al mensaje, lo aceptaron, abrazaron esa verdad. Sin embargo, para otros, él fue piedra de tropiezo. Y pues pienso que lo mismo, que muchas veces ejercemos autoridad y van a haber personas que lo van a recibir de una buena manera y lo reciben de una buena manera y entienden. Y van a haber otras que no, que vamos a ser piedra de tropiezo, no importa cuán piadosos seamos, porque la maldad está en sus corazones y pues somos así. Amén. Dice Amy en el chat que refleja la luz que es Cristo, trae respeto y obediencia voluntariamente por su forma de hacer justicia. ¿Alguien tiene alguna experiencia de algo que ha hecho cuando ha estado en autoridad y que ha actuado piadosamente con esa autoridad que se le ha dado? ¿Alguien tiene alguna experiencia que ha tenido que la pueda comentar aquí en la clase? Maribel. Amén, puedo decir algo. Sí. Cuando uno lo hace bajo la dirección de Dios y como dice ahí, con humildad y eso, las cosas fluyen de una manera increíble. Cuando hay esa coinonía, cuando estamos en el mismo sentir, que no estamos haciendo las cosas como para hombres, ni que hombres la dirijan, sino como para Dios. Todo fluye de una manera increíble. Amén. Muy bien. ¿Alguien más puede comentar algo sobre alguna experiencia que ha tenido cuando ha ejercido la autoridad? Cristal. Nuevamente, Cristal. Yo creo que nosotros aquí podemos ser testigos, ¿verdad? El CCD, de que
sabemos cómo nosotros hemos visto, por ejemplo, José Eduardo como mi hijo, sabemos los retos que hemos enfrentado en la iglesia. Yo creo que todos quizás mis hermanos de la iglesia han podido ver quizás las dificultades que yo he tenido con él. Sin embargo, en estas últimas semanas me he dado cuenta que la palabra de Dios es suficiente y que si nosotros tratamos verdaderamente de pensar en la autoridad que Dios nos ha dado, por ejemplo, con nuestros hijos, y nosotros pensar que la palabra de Dios realmente puede arreglar los problemas, o darnos la luz, o darnos la paciencia, o darnos los recursos que nosotros necesitamos, vamos a ver los frutos. Y yo siento que, pues a lo mejor yo digo como que, pues está bien, me queda un 90% por hacer, pero creo que si miro atrás, no, puedo decir, no estoy no estoy en el escalón 1. Yo creo que, aunque sea en el segundo, en el tercero, ha habido un progreso y realmente ha sido porque he considerado los métodos que la palabra de Dios establece para disciplinar, para corregir, para instruir a mi hijo. Y yo creo que esas son cosas que quizás pues Dios me está permitiendo ver para que yo quizás las aplique en otras áreas de mi vida. Y para todos los demás que estamos alrededor, de que veamos, ¿verdad? De que Dios de verdad puede transformar y cuando nos ajustamos a lo que dice su palabra, pues verdaderamente podemos ver los frutos de ella. Antes de leer la respuesta que está en el libro, dice Amy que él siempre ha estado bajo autoridad y que solamente en la casa es el jefe. pero yo quiero decirle a Amy que yo no sé, pero aunque tú a veces no te des cuenta, ¿verdad? Tú estás en autoridad en algunos momentos. Por ejemplo, si nosotros ponemos, por ejemplo, en la cancha, ¿verdad? Si estás en un equipo y tú eres el líder, pues ya tú estás ejerciendo autoridad sobre ese pequeño grupo de alguna manera. Así que, aunque no lo veas, Naomi, a veces sí estamos en autoridad, aunque sean en cosas pequeñas, ¿verdad? Y el hecho de que tú estés en autoridad en un grupito de baloncesto no significa que tú vas a abusar de esa autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tirar las toas. Porque yo soy el líder del grupo, ¿tú me entiendes? Pero sí, siempre Dios nos da algún tipo de autoridad de alguna manera, y no necesariamente, como dije al principio, tiene que ser un gobernante o tiene que ser un, un, un puesto político grande. A veces en cosas pequeñitas Dios nos da la oportunidad de ser el líder y los demás nos ven como líder, tú sabes. Bueno, pastor, si no sabe jugar para afuera, se va. ¿Cómo fue? Si no sabe jugar, se va para afuera. Bueno, por eso lo digo, porque Nemi juega bastante bien, tú sabes, y cuando va a la cancha, pues prácticamente pues él es el líder, tú me entiendes, la gente lo va a seguir a él, no van a seguir al que lo mete. Elizabeth. Bueno, yo fui la team leader de un grupo grande, como de algunas 90 personas. Entonces, creo que siempre me comporté bien. Creo que una vez le hablé mal a una señora. Bueno, en el ajetreo del trabajo, yo no sentí que le hablé mal, pero cuando yo vi la reacción de ella, vi que le hablé mal. Yo creo que no le llegué a pedir disculpas. Ahora que me acuerdo. Pero la cuestión es que... No estabas en los caminos del Señor en ese momento. No, ajá, no, claro. Okay. Eso explica mucho, ¿ok? Sí. Pero la verdad es que yo dejé ese trabajo porque la persona que estaba por encima de mí, mi supervisora, como yo tenía ese puesto, ella ¿cómo se dice? Me exigía demasiado. Porque también ella tenía a alguien que estaba por encima de ella que también le exigía demasiado. Esa persona llegó nueva y que eso fue una Trujillo. Una cadena, sí, una cadena. Y es una Trujillo. Entonces yo preferí dejarlo. Y la verdad es que después de eso yo no quiero ser jefa, a menos que sea de mi propio negocio. No quiero volver a ser jefa. Mira, te voy a ser honesto, no es fácil, ¿verdad? Dios te tiene que llamar a eso, a bregar con personas. Cuando Dios te da la autoridad para ser líder en algo, la gente está mirándote, mirando tus actitudes,
tus decisiones van a afectar a los demás, así que hay que tener mucho cuidado. Y como dije ahorita también, estar seguro de que Dios te está dirigiendo a eso. 90 personas no son poquitas, Elizabeth, ¿sabes? 90 personas son un montón de gente. Dice el libro, la contestación número 10, según David, y esto lo dijeron algunos, cuando alguien gobierna con justicia sobre los hombres, el efecto es como el sol que brilla cada vez con más intensidad hasta que llega al mediodía, y como la lluvia que empapa la tierra. Estas imágenes hablan de la autoridad piadosa como de algo que trae vida, vitalidad y crecimiento a los que están debajo de ella. Las experiencias personales de esto variarán, pero esperamos que los participantes sean capaces de recordar experiencias positivas de los padres, maestros, líderes de la iglesia, líderes del gobierno y otras personas que ejercen autoridad en una forma piadosa y justa. Y lo que estaba diciendo ahorita Jessica, ¿verdad? Del presidente de El Salvador. La gente lo está mirando como creyente porque realmente ha tenido mucha piedad de la gente. Ha sido bien justo en su gobierno. Y yo creo que por esa razón, pues la gente lo está mirando con mucha admiración. Y a veces y dicen que es creyente también. Yo realmente no sé. Pero cuando tú gobiernas con piedad, ¿verdad? Con esa humildad, pues entonces la gente te comparan rápido con el cristianismo. Piensan que tú eres creyente. Entonces, pregunta número 11 dice, a la luz de todos estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que piensa que la autoridad misma es algo malo? ¿Cómo le responderías a alguien que te dice que la autoridad misma es algo malo? ¿Quién dice algo? Después de escuchar toda esta clase, al final, si alguien dice, oh, la autoridad es mala. La autoridad del hombre cuando no es ejercida bajo lo que Dios establece en su palabra. Ok. ¿Alguien más tiene alguna? ¿Nadie más? Como decíamos en semanas pasadas, la autoridad, claro que sí, que se necesita. Hay muchos que abusan de la autoridad, pero si no hubiese autoridad, pues todos hicieran lo que quisieran, entonces hubiese un desorden, un caos. Por eso es bueno que haya autoridad, pero no debemos abusar de ellas, porque cuando abusamos es que estamos actuando como el hombre en lo carnal. Pero como dice Jessica, si estamos bajo la voluntad del Señor y todo va fluyendo, sigo en fluir. Amén. Muy bien, Maribel. Tiene as con esa contestación. Elizabeth. Yo le diría que la autoridad no es mala. Desde que nacemos estamos bajo la autoridad del Señor. Malos somos los que no queremos obedecer las autoridades. Que no queremos obedecer y por eso nos consideramos que la autoridad es mala. Desde que somos pequeños decimos que nuestros padres son malos. No, mi hija me ha dicho, tú sí eres mala. Porque no le da lo que quiere, ¿verdad? Lo que ella quiere. Claro. Y yo misma le llegué a decir a mi abuela, mamá, usted sí es mala. Por eso, porque no quería obedecer. Malo es lo que no queremos obedecer. Y cuando hay gente que ejerce la autoridad de mala manera, debemos de comprender cuando que no son creyentes, la ejercen a su manera. Imagínense, si en los tiempos de Hitler entonces el mundo se había acabado. Mal ejemplo, Hitler. Naomi. Sí, no, le decimos eso mismo, ¿verdad? Que la autoridad no es mala. Aun cuando nosotros, por lo menos antes yo pensaba que la autoridad era mala, esa es la realidad. Antes, cuando yo no abría la Biblia, yo pensaba que la autoridad era mala, esa es la realidad. Ahora que uno, ¿verdad?, es iluminado por la palabra del Señor, sabe que la autoridad no es mala, aun cuando ellos hagan injusticia, ¿verdad? Como muchas veces vimos en las Escrituras, Pablo, Pedro, el mismo Jesucristo, todos ellos recibieron injusticia del gobierno, algo increíble eso.
ninguno de ellos, de los que estaban en el gobierno, actuó justamente, pero de igual manera todos ellos se sometieron a la voluntad de las autoridades y en ningún momento alzaron su voz para quejarse por por algo que estaban sucediendo en su vida injustamente, ¿verdad? Aparte de la situación de Pablo, pero ya él muchas veces él se quedó callado. Pero es una enseñanza para nosotros que aunque nosotros estemos recibiendo algún tipo de injusticia por alguna autoridad que esté bajo nosotros, ¿verdad? Que nosotros entendamos que no nos venguemos, que siempre que nos sometamos a esa autoridad, aunque, ¿verdad? En nuestro cuerpo de carne siempre se nos va a hacer bien difícil, nos van a venir pensamientos, ¿verdad? Contrarios Bien a lo que la difícil, palabra- Nemi, bien difícil otra vez, lo podemos repetir, se nos va a hacer bien Sí. difícil. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Se nos hace bien difícil porque en el momento del calentón, cuando está sucediendo la cosa, ¿sabes? Nos vienen muchos pensamientos que a Dios no le agradan. Esa es la realidad. Cuando estamos frente a una persona que está haciendo injusticia con una situación que estamos pasando, la verdad es que después le pedimos perdón a Dios, pero lo primero que nos viene a la mente realmente es como que caerle encima a esa persona. Ajá, sí. Pero Dios, para eso es que Dios nos dejó su manual de la Biblia, para que nosotros sepamos cómo nosotros actuar en las diferentes situaciones que vamos a enfrentar en nuestra vida diaria. Las autoridades realmente no son malas y están puestas pues para que nosotros podamos someternos a ellas. Muy bien. Tengo un par de comentarios en el chat. Dice Jessica, la autoridad en sí misma no es mala, Dios la estableció. Escribe Maribel, la autoridad no es mala, malos somos nosotros cuando ejercemos a expensas de la autoridad de Dios. Elizabeth escribió amén y Maribel escribe otra vez, la palabra nos exhorta a obedecer las autoridades que fueron puestas por él. Romanos 13, yo creo que con eso comenzó la clase, ¿verdad? Dios estableció las autoridades en que están en el mundo y dice que si tú desobedeces las autoridades que fueron puestas por él, si tú desobedeces esas autoridades, tú estás desobedeciendo a Dios mismo porque Dios fue el que la puso. De esa manera explica Romanos 13 la razón por la cual nosotros debemos de obedecer las autoridades. Y es fácil, a veces un poquito mejor, más llevable cuando las autoridades ejercen autoridad y a nosotros nos agrada lo que ellos están exponiendo. Lo difícil es cuando va en contra, ¿verdad? De lo que yo como persona quiero. Entonces, pues nos vamos en contra de la autoridad, pero tenemos que ser sabios y obedecer la palabra del Señor antes que nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Cristal levantó la mano. No, lo único que iba a decir es que la autoridad y el gobierno lo que refleja es el carácter de Dios, que es un Dios que quiere establecer el orden, y la meta debería también de reflejar su santidad, porque si vemos cuando las restricciones y lo que Dios espera que el gobierno haga es controlar, ¿verdad? Y asegurar de que las personas obedezcan. En el libro que estamos estudiando los viernes, ella hablaba de cómo las restricciones, ¿verdad? De Dios y por ende lo que es el gobierno, lo que quiere hacer es garantizar nuestro bienestar y nuestra felicidad durante nuestra vida aquí en la tierra. Amén. La contestación del libro a la pregunta número 11 dice, a la luz de todos estos pasajes, una respuesta apropiada sería algo así como, por supuesto, que se puede abusar de la autoridad. Y cuando es el caso, es una cosa horrible. Dios condena claramente esto en su palabra. Sin embargo, el uso correcto de la autoridad refleja el carácter de Dios mismo. Él es Señor y gobierna sobre todo el universo. Y Él nos creó a su imagen para ejercer autoridad sobre la creación. Además, da tipos específicos de autoridad del gobierno a los padres, a los jefes y a los líderes de la iglesia. Esta autoridad tiene la intención de bendecir, proteger, ayudar y edificar a otros y debe ejercerse con el temor de Dios y en sumisión a su voluntad. Yo creo que lo que la clase quiere llevarnos, ¿verdad? Es a entender que si nosotros queremos ser líderes, especialmente en la iglesia, ya, ¿verdad? Sabiendo de lo que es el gobierno
el trabajo y otras cosas. Si nosotros queremos ser líderes en la iglesia, debemos reflejarle como Dios lo hace, ¿sabe? El carácter de nuestro Dios. Y vemos que Dios es misericordioso, humilde, y de la misma manera que Él ejerce autoridad sobre nosotros, nosotros como líderes debemos de ejercer autoridad sobre lo que Él ha puesto bajo nosotros. La pregunta número 12, yo creo que es una pregunta personal que usted se la debe de llevar en su corazón y contestarla usted, porque tiene una lista ahí. Sí, tú ibas a ¿Y decir qué algo, Gloria. permiso? Sí. Sí, tú no me di cuenta si tú leíste la contestación de la 11. Ah, ok, está bien. Sí, la leí, la acabo de leer ahora mismo. Ah, ok, está bien, no me di cuenta. La moderadora está hoy. Lo siento, estoy 17 de Sí, verdad. yo no sé, tranquilita, tranquila. Mira, estaba diciendo que la pregunta número 12 realmente, yo la voy a leer, pero es una pregunta y ustedes tienen las preguntas que yo envié. Realmente es para que usted la conteste en su casa y usted se la lleve en su corazón y mire cómo dice, es una lista de todas las autoridades para las que estás y en todas las formas en las que ejerce autoridad sobre los demás. ¿Cómo es en realidad para ti vivir bajo autoridad y ejercer autoridad de un modo piadoso? Y considera estos pasajes. Así que esa pregunta llévesela en su corazón y en base a esos pasajes usted puede analizar realmente cómo está usted bregando, ejerciendo autoridad y siendo sumiso ante la autoridad que está por encima de usted. Así que podemos ver, ¿verdad? Según la primera clase que ya terminó, que la autoridad no es mala, realmente. Dios mismo gobierna con autoridad sobre todo el universo. Y ese es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Y si nosotros queremos ser líderes, donde quiera que Dios nos haya puesto, debemos de ejercer la autoridad con mucha piedad y con mucha misericordia. Yo no sé si alguien más tiene algún comentario sobre esto. Si no, nosotros terminamos aquí la clase. Y si alguien tiene alguna otra pregunta y quiere ponerla, lo puede hacer también. Aunque no tenga que ver con la clase, que yo sé que a los hermanos les gusta hacer preguntas. A ver. Pastor. Adelante, Elizabeth. Sí, Cristal puede decir, antes de que nos vayamos, le voy a decir a Cristal porque Glorita 17 dijo que no entendí eso, ya me lo va a explicar después. Me imagino que es cansada, sí, pero yo creo que ya me lo explique mejor. Eso es un refrán boricua, sí. Esos son unos códigos cuando las personas hablan por radio. Ok. ¿Cuáles son esas autoridades en las que podemos estar? No es que Cristal va a decir su propia la autoridad en la que está o la que ejerce, sino las autoridades en las que podemos estar o ejerciendo o bajo ella. Sí, las dos. ¿Entendiste, Cristal? No entendió. Bueno. ¿Pero cuál fue tu pregunta, Elizabeth? Que si podías decir cuáles son las autoridades en las que las personas podemos ejercer, podemos estar ejerciendo o podemos estar bajo ella. Pero tú me haces la pregunta, porque no es una pregunta, sino cómo exponerlo ahora, decirlo. Bueno, por lo menos, lo que pasa es que eso es algo bien particular, porque yo no sé cuáles son eso es dependiendo de las circunstancias de cada persona, porque si, por ejemplo, si tú ves a tu hija, pues ella va a estar bajo la autoridad de Dios, va a estar bajo la autoridad de ustedes como sus padres, si está en la escuela está bajo la autoridad del maestro, está en la iglesia está bajo la autoridad del pastor. Cristal, déjame interrumpirte porque escribe Jessica en el chat que esa fue la primera pregunta como se inició la clase la semana pasada, yo no sé cuántos se acuerdan, donde cada cual estaba hablando, ok, bajo qué autoridad tú estás y sobre quién tú estás ejerciendo autoridad, y varias de las personas
de la clase hablaron ¿sabes? Dieron su propio ejemplo personal sobre quién estaban ejerciendo. Creo que Gloria habló, ¿verdad? Gloria, tú dijiste algo ese día. Sí, que yo dije que yo estoy sobre la autoridad, ejerciendo autoridad con mis hijas, estoy bajo la autoridad de mi esposo y de mi pastor y ejerzo autoridad en mi trabajo. Y estás bajo autoridad en tu trabajo también. Y exacto, esto es las Sí. dos cosas. Ejerzo Sí. y estoy bajo. Sí, eso era Sí. lo que yo quería más o menos que dijeran, en beneficio por lo menos de mi hermana, que las esposas estamos bajo la autoridad del esposo, los hijos estamos bajo la autoridad de los padres ejercemos la autoridad sobre los hijos, los esposos tienen autoridad sobre nosotras, muy amable y cariñosamente, como Cristo amó a Sí, su iglesia. no es que es un abusador, eso no significa eso. Gracias, pastor. Sí. Efesios, siempre debemos ir para ver eso, debemos ir a Efesios 5, Efesios capítulo 5. Ajá, que los que somos empleados estamos bajo la autoridad de nuestros empleadores. Los empleadores ejercen la autoridad sobre los empleados, los criados, y que debe de ser piadosamente. Y mira, yo no tengo el verso aquí, ¿verdad? No sé si Glory puede buscarlo por ahí. Te voy a poner en dificultad de Glory. Pero hay un verso en la Biblia que habla de los jefes, que hay que obedecer a los jefes. Y después dice, ajá, y no dice que obedezcas a tu jefe porque te trata bien, no, dice también al que te trata mal, ¿sabes? Que el ejemplo es bien claro, ¿sabes? Tienes que obedecer al jefe y no solamente al que te trata bien, ¿sabes? El ejemplo es claro cuando dice también al que te trata mal. Yo No lo sé tengo aquí, ¿lo puedo leer, pastor? Dale, ¿cuál es? ¿Efesios qué? Efesios 6:5. Dale, a ver, para beneficio de tu hermana. Ajá, gracias. Dale. Siervos, mi hermana no es sierva, pero siervos, todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos, sí. Ajá. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón. No sé, pues yo lo tengo aquí, yo lo copié y lo puse aquí, no sé hasta dónde llega, pues yo lo tengo aquí, como dicen en la pregunta del 5 al 9. Yo creo que ese no es el que yo estoy diciendo. El verso que yo estoy diciendo habla de cuando, no recuerdo. El que dice, bueno, es el mismo, no sé si es la versión, pero ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. ¿Ese es el que están buscando? No. Ese es Efesios 6. Está bien, lo buscamos después, también, porque no recuerdo cuál es el que estoy diciendo. Porque el que yo digo específicamente dice no solamente a los que se portan bien, sino a los que son difíciles, sí. Bueno, pastor, en Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2:18 dice, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Muy bueno, muy bien. Y ya tú lo ves ahí. Muy bien. Gracias, Becky y Glory. Pero usted puede ver ahí, ¿verdad? No solamente a los buenos. ¿Cómo dice? No solamente a los buenos, sino que no solamente a los buenos y afables, sino a los que se portan, sino también a los difíciles de soportar. Wow, que mucho nos necesitamos, que mucho necesitamos leer ese verso, porque mira que tenemos gente sobre nosotros que, como dice el verso, son difíciles de soportar. ¿Tú me entiendes? Pero ahí está en la palabra del Señor, mi hermano. Insoportable. ¿Qué tú dices? Que decía insoportable. Bueno, lo que dijo que ella leyó. Que difícil es diferente que insoportable, porque difícil, tú sabes. Sí. Puede ser, tú sabes, duro, pero insoportable que ya yo no lo soporte. Ya. Sí, difíciles de soportar es insoportable, dice Javi. Pero para que usted vea, ¿verdad? Cuán clara es la palabra del Señor y cuando nosotros realmente debemos de mirar el texto y someternos a eso. María.
María se Sí, fue. Nanú, gracias a Dios, aquí estoy, aquí estoy. Ok, dale. Hemos hablado tanto de autoridad que ya me estoy sometiendo. La verdad que Dios es tan bueno y perfecto, como dice la palabra, justo, fiel y verdadero, ¿verdad? ¿Qué sería del mundo? Sería un caos si aplicáramos cada uno nuestra propia justicia. La autoridad es necesaria, la justicia que ejerce cualquier persona que esté en autoridad es necesaria en su momento y en su contexto. Es necesaria. Si hay algún abuso de autoridad ya es otra cosa, desde luego. Pero dentro de la parte bíblica, como todo fue puesto por el Señor y todo fue manejado por el Señor, acordémonos que aún hasta Moisés tuvo que aceptar el consejo de su suegro para poder poner personas en autoridad en cada 50, 100 y todos. La autoridad es necesaria y ser justo para tener autoridad es más necesario. Nosotros tenemos que someternos, quiera o no, porque esa misma autoridad que ahora nosotros estamos rechazando, en algún momento puede ser lo que nosotros vayamos a ejercer. Yo creo que la autoridad es algo tan bueno. La justicia de Dios ejerce autoridad a través de los reyes, sacerdotes y de todos los que están en eminencia sobre nosotros. Y nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, es someternos y obedecer. Porque uno puede adorar a Dios y alabar a Dios aún siendo esclavo, porque nuestra mente no será esclava jamás. Nuestro corazón es de Cristo. En cualquier condición que estemos, podemos adorarlo al Señor y podemos ser fieles al Señor y podemos someternos a la autoridad del Señor, aunque por eso pues nos puedan también cortar la cabeza. Ok, pues hasta Bueno, ahí nomás. Trato de someterme, pero es medio difícil, pastor. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy y que Dios nos ayude a obedecer las autoridades que él puso sobre nosotros y que si estamos en alguna autoridad, que Dios nos ayude a ejercer esa autoridad con justicia, con humildad y como Dios lo hace. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Y recuerde que el jueves que viene yo no voy a poder dar la clase, así que oren por nosotros. Nosotros vamos a salir para Nashville, Tennessee mañana. Vamos a guiar hasta allá, así que oren para que podamos llegar con bien y que ese viaje sea de bendición para la convención de la Alianza Cristiana y Misionera. Que Dios nos bendiga allá y que podamos regresar con bien también. Así que nos mantienen en sus oraciones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra una vez más y gracias por hacernos entender, Señor amado, estas verdades que a veces pasamos por alto y que no meditamos en ellas porque pues no son fáciles a veces de obedecer, Señor. Y queremos obedecer algunas cosas que son sencillas, pero cuando son difíciles chocan con nuestro deseo personal, Señor. Y queremos ser honestos contigo, Señor. Queremos ser guiados por tu espíritu. Y queremos obedecerte, Señor, en aquellas cosas que no son tan fáciles, Señor, como obedecer a alguien que esté en autoridad, Señor, y que no es una persona fácil de soportar, Señor. Danos la sabiduría para poder hacerlo bien y dar ejemplo de lo que es ser un creyente. Y a la misma vez, Señor, si nosotros como cristianos estamos en un puesto de autoridad, ayúdanos a ejercer ese puesto, Señor, esa autoridad que tú nos has dado de una manera que refleje el carácter de Dios, Señor, y que refleje que somos creyentes, que somos cristianos, Señor. No por ser una persona de alta posición debemos de olvidar, Señor, que tú nos has salvado y que eso no significa que seamos unos dictadores. Por favor, Señor, ilumina nuestras vidas y dirígenos a cada uno de nosotros, Señor. Te presento cada vida que ha escuchado tu palabra, Señor, y que tú te sigas glorificando en cada uno de nosotros, Señor, y que seamos ejemplo de lo que es un hombre y una mujer de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, y que Dios les siga.